Un saludo especial para todos. Bienvenidos nuevamente al canal de Mauricio Mejía y Abogados Asociados. Recuerden que el propósito fundamental de este canal es democratizar el conocimiento de instituciones jurídicas y particularmente democratizar el conocimiento de instituciones jurídicas que son propias del área penal o del derecho penal. Este es un canal muy recomendado para el público en general que tenga inquietudes respecto a la forma correcta en la que están llamadas a operar todas estas instituciones en la legislación colombiana, pero también es un canal muy recomendado para estudiantes de derecho o para abogados que quieran profundizar un poco más o que quieran recordar algunos conceptos que tal vez por alguna razón ya hayan olvidado. Este es un esfuerzo académico y como es un esfuerzo académico yo siempre les tengo que reiterar la importancia de que nos sigan apoyando y la mejor forma de apoyarnos es que ustedes se suscriban a nuestro canal. Es un canal completamente gratuito y usted simplemente haciendo clic en el botoncito de suscripción ya nos estará apoyando significativamente, pero adicionalmente usted también puede hacer clic en la campanita de notificaciones y de esa manera va a estar enterado frecuentemente, continuamente de todas nuestras novedades y así podrá visualizar oportunamente nuestros videos y también podrá difundirlos, ¿por qué no?, en la medida en la que usted considere la utilidad de alguno de estos videos. Nosotros nos habíamos trazado una ruta y esa ruta tenía que ver con la exposición de aquellos temas que hacen parte de un curso de Derecho Procesal Penal al interior de una facultad de Derecho en una universidad. Y considero yo que ya habíamos adelantado significativamente en ese propósito o en esa ruta. Ya habíamos agotado previamente 4 charlas. Hoy es la charla número 5. En la charla anterior nosotros hablamos de aquellos principios o de aquellas normas rectoras que son comunes a todos los esquemas de enjuiciamiento, a todos los esquemas procedimentales que coexisten al interior del ordenamiento jurídico colombiano en materia penal, es decir, Ley 600 del año 2000, Ley 906 del año 2004 y Ley 1826 del año 2017. Si alguna duda queda sobre el particular, pues la idea es que ustedes se devuelvan a ese video, lo puedan visualizar nuevamente y de esa manera despejen cualquier tipo de duda. Lo que nos trae hoy a colación es analizar aquellos principios que en algunas ocasiones van a ser normas rectoras que están llamadas a operar, que están llamadas a tener algún tipo de incidencia de manera exclusiva en uno o en algunos de aquellos esquemas procesales de enjuiciamiento que coexisten en el ordenamiento jurídico colombiano en materia penal. Y para ello entonces vamos a empezar con la Ley 600 del año 2000, pero antes de empezar con la Ley 600 del año 2000 vamos a hacer precisión sobre lo siguiente. Lo que nos falta por explorar de esa Ley 600 del año 2000 cada vez va a ser menos intencional. Nosotros paulatinamente vamos a ir abandonando el estudio de esa Ley 600 del año 2000, tal vez por ahí en el camino vamos a hacer menciones absolutamente accidentales y con el único propósito de comparar cómo funcionan ciertas cosas en esa ley, en la Ley 600 y en la Ley 906 del año 2004, pero vamos a empezar a abandonar esa temática para concentrarnos de lleno en un 100%, en una totalidad, es en la Ley 906 del año 2004 y en la Ley 1826 de 2017, que pudiéramos decir de alguna manera que son los esquemas de enjuiciamiento criminal más modernos y que son los que están llamados a servir como criterio de investigación y juzgamiento respecto a situaciones actuales y por ende son las situaciones con las que más frecuentemente se van a enfrentar litigantes y los futuros abogados que hoy en día son estudiantes de la Facultad de Derecho. Bueno,
Volviendo entonces a la ley 600 del año 2000, básicamente respecto al tema de principios que pueden llegar a ser normas rectoras y que se expresan de manera exclusiva en esa ritualidad procesal, vamos a abordar simplemente unas 3 o 4 situaciones. La primera de ellas tiene que ver con el principio, que es norma rectora de investigación integral. Ese lo vamos a encontrar en el artículo 20 de la ley 600 del año 2000. Y básicamente, ¿qué es lo que nos indica esa norma rectora o hacia dónde apunta esa norma rectora? A la idea de que el operador jurídico que tenga responsabilidades investigativas en esa ley 600 del año 2000 tiene el compromiso, tiene el deber, tiene la obligación de buscar acreditar la verdad real. Es decir, tiene que agotar una investigación sin sesgo alguno, con el propósito de que quede de la mejor manera posible acreditado aquello que realmente ocurrió en el mundo fenomenológico y que puede llegar a tener incidencia en materia penal. Eso nos conduce de entrada a entender una cosa, y es que el operador jurídico que investiga, es decir, fiscal en ley 600, en etapa de investigación previa o en instrucción, debe agotar los actos que sean necesarios para acreditar dicha verdad real, y en desarrollo de aquellos actos entonces encontrará información que le puede ser útil para acreditar su hipótesis delictiva, pero también tiene el deber de investigar aquello que le pudiera llegar a ser favorable a la persona que está siendo objeto de persecución penal, a la persona que está siendo objeto de investigación en la ley 600 del año 2000. Por eso es que nosotros en algunas charlas anteriores y seguramente en algunas charlas futuras vamos a hacer frecuentemente mención a que en desarrollo de la ley 600 del año 2000 las actividades investigativas de la defensa son actividades muy restrictivas. Básicamente el defensor lo que hace es sugerir algunos actos de investigación a la Fiscalía General de la Nación, que es la que tiene la potestad para agotarlos. Los sugiere, la Fiscalía puede hacer caso o no dependiendo de unas ponderaciones, unas valoraciones, pero agotados esos actos de investigación y obtenidos esos resultados, tendrán como propósito es determinar cuál fue la verdad real sobre los hechos, y algunos de esos resultados pueden favorecer significativamente al procesado. El defensor se encargará de capitalizar esos resultados en la medida en la que el proceso sigue avanzando, si es que aquellos resultados no son de tal envergadura, de tal entidad que de alguna manera propicien una decisión temprana favorable para el procesado, como pudiera ser una preclusión de la investigación allá en ley 600 del año 2000. Fíjense que es muy distinto a la ley 906 del año 2004 o a la forma en la que operaría también en la ley 1826 del año 2017, porque si de estas últimas dos estamos resaltando la idea de que es un esquema de enjuiciamiento criminal eminentemente acusatorio o mixto con tendencia a lo acusatorio, el comportamiento de la Fiscalía es distinto respecto a ese tópico. La Fiscalía en estos dos esquemas procesales lo que le interesa a ella es investigar y obtener información que le permita construir y respaldar una teoría del caso acusatoria, una teoría del caso que comprometa la responsabilidad del procesado. Ya no le interesa obtener información que favorezca los intereses del procesado. Y por eso es que en la ley 906 de 2004 y 1826 de 2017 ya la defensa, si goza de las mismas atribuciones, de las mismas prerrogativas que la Fiscalía para agotar actos de investigación, porque ya demanda la defensa la necesidad de realizar actividades probatorias muy activas, de ser muy perspicaz, de ser muy productivo probatoriamente hablando. Ya nadie le va a hacer la tarea como lo hacían en la ley 600 del año 2000. Ahí muchos empiezan a discutir, bueno, entonces, ¿qué era lo más favorable
para las personas investigadas, seguir manejando la investigación por ley 600 o por ley 906. Eso siempre va a depender del cristal a través del cual se miren ciertas instituciones jurídicas, o desde la perspectiva o la ponderación muy subjetiva de cada uno de los intérpretes, pero esas diferenciaciones nos podrían poner en tela de juicio si es cierto que resulta más garantista el modelo acusatorio que el modelo inquisitivo, porque muchos dirán, ¿y qué pasa si la persona investigada no tiene las posibilidades para acceder a una defensa que pueda ser muy propositiva desde el punto de vista investigativo? ¿Quedará a merced de qué? Bueno, eso ya lo discutiremos más adelante cuando estemos analizando otras instituciones. Aparejado con lo anterior, pues vamos a mirar entonces que dentro de esa situación que estamos tratando de evidenciar en atención al principio, a la norma rectora de investigación integral, pues vamos a tener que respaldarnos en otro principio que se llama el de imparcialidad, el de objetividad. ¿De quién? Del operador jurídico, que lo vamos a encontrar muy bien detallado en el artículo 234 de la ley 600 del año 2000, donde básicamente lo que se concluye es que el operador jurídico que realiza estas actividades investigativas debe actuar con completa, absoluta, con total imparcialidad, debe actuar sin sesgo, porque si pierde la imparcialidad, pierde también el norte de esa sistemática procesal. Recuerden que más allá de que estemos hablando de que el operador jurídico que adelanta todas esas actividades investigativas es un fiscal, de todas maneras, conforme a la lógica propia de esa ley 600 del año 2000, ese fiscal debe actuar en procuras de obtener información que se traduzca o que exprese la verdad real de los acontecimientos, sin ningún tipo de sesgo. Y adicional a lo anterior y conforme a lo que se establece en ese artículo 234, que por su ubicación en el código uno dudaría mucho de que esté estableciendo principios, de que esté estableciendo normas rectoras, sí nos hace mención de un tema bien importante, y es la probabilidad de que el operador jurídico que está adelantando todas estas investigaciones y que el operador jurídico que está determinando responsabilidades, el que ya tiene es como la función de juzgar, de determinar si existió o no existió delito, de si existió o no existió responsabilidad penal del enjuiciado en la comisión de ese delito, bien sea a título de autor o a título de partícipe, puede decretar y practicar pruebas oficiosamente. ¿Qué quiero significar con esto? Como esa ley 600 del año 2000 está tan comprometida, es con el propósito de establecer la verdad real, pues si en algún momento el operador jurídico, el que tiene que tomar ya las decisiones de fondo en el proceso, encuentra con que la información que se le ha traído a juicio por producto de todas estas actividades investigativas sugeridas por la defensa, realizadas por la Fiscalía General de la Nación y que tuvieron ciertos frutos y arrojaron cierta información, pero si esa información considera el operador jurídico que es insuficiente para tomar decisiones certeras, decisiones que estén encaminadas a materializar de una muy buena manera aquellos criterios de justicia en los que cree íntimamente el operador jurídico, este podrá decretar y valorar pruebas oficiosamente. Puede ordenar a entidades públicas o privadas que le transmitan información para él tomar decisiones correctas en el caso, sin que con eso se entienda que está comprometiendo su buen juicio. Simplemente lo está haciendo en desarrollo de un ánimo que tiene que ver es con materializar de la mejor manera posible el derecho sustancial. Fíjense cómo opera de distinto. En la ley 906 del año 2004 y 1826 del año 2017, por la lógica misma a través de la cual se dinamizan esos esquemas procesales de enjuiciamiento criminal, no es posible bajo ninguna circunstancia
que el juez, que el operador jurídico que va a tomar decisiones respecto a ocurrencia del delito y respecto a responsabilidad penal de una persona en la comisión de ese delito, decrete y valore pruebas oficiosamente. Aunque por ahí nos vamos a encontrar una situacioncita problemática mucho más adelante cuando estemos analizando algunas facultades extraordinarias que tiene el juez. En desarrollo de la audiencia del juicio oral nos vamos a encontrar con una situación que tal vez nos va a permitir censurar un poquito cómo se maneja este principio de no oficiosidad de la prueba en el sistema penal mixto con tendencia a lo acusatorio. Y por último, y ya con esto sí nos despedimos en gran medida de la Ley 600 del año 2000, vamos a analizar un principio que tiene que ver con el principio de permanencia de la prueba. Ese principio lo vamos a encontrar en el artículo 13 de la Ley 600 del año 2000 cuando hace alusión al principio de contradicción. Y es que ciertamente allí también en la Ley 600 del año 2000 vamos a hablar de contradicción. Lo que pasa es que es un principio de contradicción que se desarrolla de una manera muy particular respecto a lo que va a ser el principio de contradicción en los esquemas procesales mixtos con tendencia a lo acusatorio, pero lo verdaderamente importante de ese artículo 13 de la Ley 600 del año 2000 es que nos habla de la permanencia de la prueba. ¿Y qué queremos decir con aquello de permanencia de la prueba? Que dentro de esas tres etapas que tiene el proceso penal en la Ley 600 del año 2000, que recordemos un poco, son la etapa de investigación previa, instrucción y juzgamiento, pues toda aquella información que se logre recopilar, que se logre obtener de manera legal, eso sí, siempre tenemos que poner de por medio el criterio de legalidad, pero toda aquella información que se logre obtener producto de todas estas actividades investigativas, respetando el principio de legalidad, una vez obtenidas ya se van a considerar pruebas que tienen la potestad de tener efectos jurídicos hacia el futuro, que no van a estar condicionadas en la etapa de juzgamiento a una ritualidad específica, distinta, que le permita al juez o que de alguna manera condicione al juez para que la pueda valorar, sino que ya por el solo hecho de haber sido obtenida legalmente, incluso en esas etapas de indagación y de investigación, ya tienen vocación probatoria, ya pueden ser llevadas a juicio, ya pueden ser conocidas por el juez y consecuencialmente el juez ya puede valorarlas y tomar decisiones respaldadas en esa información que se obtuvo en etapa de indagación y de investigación. Esto marca una diferencia radical que ahorita la vamos a terminar como de perfeccionar cuando analicemos los principios que son propios de los esquemas procesales mixtos con tendencia a lo acusatorio. ¿Por qué? Porque en esos esquemas procesales mixtos con tendencia a lo acusatorio no rige el principio de permanencia de la prueba. Allí lo que rige es un principio que vamos a llamar de inmediación, según el cual, lo vamos a explicar mejor más adelante, pero según el cual solo es prueba, solo puede ser considerado prueba, solo se puede llamar prueba aquella información que es practicada y que es obtenida en presencia del juez de conocimiento, del juez que está llamado a decidir el fondo del asunto, del juez que tiene que resolver si hubo delito y si hubo responsabilidad de la persona investigada o procesada en la comisión de dicho delito. Esos son los principios que pudiéramos decir que de algún modo nos terminan de perfeccionar la dinámica a través de la cual opera la Ley 600 del año 2000. Y con eso entonces cerramos el análisis de ese esquema de enjuiciamiento criminal, que sigue vigente, lo vamos a tener vigente
por toda nuestra generación, pero al cual ya no será necesario mencionar o hacer alusión de una forma tan reiterada de aquí en adelante, pero sí pasará que accidentalmente, de una manera tal vez un poquito intencionada en otras, haya que hacer mención a ese esquema procesal para explicar algunas instituciones de los más novedosos esquemas de enjuiciamiento criminal. Ahora pasemos entonces a la Ley 906 del año 2004, y allí entonces también vamos a mirar ya los principios o normas rectoras que de algún modo son exclusivos de esa sistemática procesal, de ese esquema de enjuiciamiento criminal que es mucho más novedoso en nuestro medio, en nuestra forma de analizar y de determinar la forma correcta de atribuir responsabilidades en materia penal al interior de nuestro ordenamiento jurídico. Vámonos primero con el principio de oralidad. Ese principio de oralidad lo vamos a encontrar en el artículo 9 de la Ley 906 del año 2004. Como cualquier esquema de enjuiciamiento con tendencia a lo acusatorio o caracterizado por inclinarse a lo acusatorio, la oralidad va a ser primordial, porque lo que se busca con ese sistema o con esa sistemática es dinamizar de una mejor manera la actuación, que sea mucho más ágil, mucho más pronta la respuesta que da el Estado al ciudadano, agotando todo ese esquema de enjuiciamiento. Y la forma más útil para alcanzar ese propósito es a través de la oralidad, sin duda alguna. Es decir, que todas aquellas situaciones que los sujetos procesales van a colocar a consideración del operador jurídico, lo verbalicen, lo hagan en un escenario de audiencia, de encuentro, en donde podemos verbalizar las solicitudes de una forma muy clara, con sus respectivos respaldos jurídicos, jurisprudenciales, fácticos, y que de esa misma manera pues sea el operador jurídico quien se pronuncie en ese mismo escenario de cara a dar solución a todas esas solicitudes o a todos esos cuestionamientos. De esa manera casi que queda garantizada la idea de que el proceso va a ser mucho más ágil que aquella forma en la cual se desarrollaba el proceso en la Ley 600 del año 2000. Recuerden que ese esquema procesal, por ser mixto con tendencia a lo inquisitivo, la forma primigenia en la que se desarrolla es a partir de la escritura, a partir de la presentación de memoriales. Acá el paradigma cambia ostensiblemente, cambia radical y extremadamente. Bueno, ese tema de la oralidad, pues algunos ponen en duda de que permita tener mucha fidedignidad respecto a lo que está aconteciendo en el proceso, pero no es así. ¿Por qué? Porque ese mismo principio o esa misma norma rectora, descansa en la idea de que todas las solicitudes se van a presentar de manera oral, de que el operador jurídico le va a dar solución a esas problemáticas también de manera oral, pero siempre bajo el entendido de que vamos a tener respaldos tecnológicos que nos van a permitir guardar registro de todo lo acontecido, guardar registro en lo posible, no solo de audio, sino también de video. Este tema de video, sobre todo muy importante para la gran audiencia de juicio oral, la audiencia donde se practica la prueba en presencia del juez de conocimiento. ¿Por qué? Porque al momento de hacer la valoración de la práctica de esa prueba, sobre todo en lo que tiene que ver con la prueba testimonial, que es tan trascendental en estos esquemas con tendencia a lo acusatorio, va a ser muy importante volver a percibir la forma en la que estos testigos, que de algún modo transmitieron información al operador jurídico, se comportaron, y eso es algo que no queda evidenciado única y exclusivamente con el registro de audio. Es muy importante mirar la gesticulación del testigo, mirar si el testigo frecuentemente hacía contacto visual con el fiscal o con el defensor, mirar cómo era su estado de nerviosismo, y eso es algo que solo se logra a partir también del video. Pero lo importante es que este principio de oralidad
se garantiza la fidedignidad de todo lo acontecido por esos respaldos tecnológicos con los que vamos a contar, que nos van a permitir a todos los sujetos procesales o a todos los intervinientes en algún momento pues solicitar copias de esos registros para volver a hacernos una idea de cómo se desarrollaron las diferentes actuaciones, para preparar futuras intervenciones, para preparar alegatos, para preparar oposiciones. En algunos casos, cuando llegamos nuevos a un proceso que ya está avanzado, pues para poder nutrirnos de la información ya agotada y saber cómo se va a desarrollar nuestro papel de ahí y en adelante, mientras nos corresponde actuar en ese específico proceso. Ese principio entonces de oralidad queda agotado en esos términos. Todas las diligencias se agotan respecto a las solicitudes de partes e intervinientes y respecto a las respuestas del operador jurídico de forma oral y quedan respaldadas en unos robustos instrumentos tecnológicos que nos permitirán tener ahí esa información. Adicionalmente, se deben dejar unas actas de lo desarrollado audiencia por audiencia. Eso también facilitará de alguna manera pues acceder a información muy rápida respecto a la forma en la que se ha venido desarrollando el proceso. Cada que se termina una audiencia, recuerden que estos esquemas de enjuiciamiento criminal con tendencia a lo acusatorio se agotan por audiencias, y cada que se agota una audiencia, pues el operador jurídico, bien sea juez de control de garantías o bien sea juez de conocimiento, deberá emitir un acta en la cual se resume lo acontecido en la actuación. Se dirá el número de la actuación penal, el despacho que direccionó la diligencia, fecha y hora de la misma, hora de terminación de la misma, sujetos procesales presentes, los problemas jurídicos que se abordaron y las resoluciones adoptadas por el operador jurídico de cara a esas problemáticas. Y de esa forma uno podrá también ir organizando un pequeño expediente, tal vez físico, pero un pequeño expediente del cual usted puede nutrirse frecuentemente para recordar cuál fue el estado y cuál fue la forma en la que se agotaron ciertas diligencias propias de ese proceso que está analizando. Vamos con otro principio o norma rectora propia de los esquemas procesales mixtos con tendencia a lo acusatorio que coexisten en el ordenamiento jurídico colombiano, y el otro es el principio de publicidad. Ese principio de publicidad lo vamos a encontrar en el artículo 18 de la ley 906 del año 2004. ¿Qué nos indica ese principio de publicidad o hacia dónde apunta el principio de publicidad? Básicamente apunta a que todas estas actuaciones, todas estas audiencias en las cuales, o a través de las cuales mejor, se va desarrollando todo el proceso penal hasta que termina, todas son públicas. Es decir, que a ellas puede tener acceso todo el mundo, todo el que se interese en esas audiencias. Esa es la regla general. Por eso es que las salas de audiencia están provistas de algunas sillas que le permitan al público general hacerse presente a las salas de audiencia y presenciar el desarrollo normal, el desarrollo ordinario de este tipo de actuaciones. Eso es perfectamente legal. De hecho, yo me atrevería a decir que es lo deseado. ¿Por qué? Porque la forma en la que la administración de justicia adquiere un mayor grado de legitimidad respecto a la forma en la que administra el derecho, y particularmente el derecho penal, es haciéndolo de frente, de cara a la sociedad. No tienen por qué haber actuaciones ocultas, clandestinas, soterradas, como si estuviéramos haciendo algo malo. No, se supone que todo lo que está pasando al interior de un proceso penal se está haciendo de manera aplomada, de manera proba, de manera correcta, y en ese orden de ideas no tenemos por qué ocultar absolutamente nada de lo que allí está pasando.
De hecho, hoy en día, y hemos venido como cambiando un poquito la cultura jurídica, y es frecuente ya observar que las diligencias, las actuaciones, las audiencias que tienen que ver con casos de connotación nacional ya son frecuentemente seguidas, retransmitidas incluso en tiempo real por parte de canales de YouTube o canales de noticias, por periódicos, por medios de comunicación virtuales. En tiempo real se va comunicando a toda la sociedad los pormenores de forma detallada de la forma en la que se está desarrollando todos estos procesos. Ese principio de publicidad del artículo 18 trae algunas excepciones. No son excepciones con las que yo esté por completo de acuerdo, pero se establecen allí. Dice que la publicidad de las actuaciones se podrá restringir en aquellos eventos en los cuales se pueda generar un riesgo para las partes e intervinientes, es decir, para fiscalía, defensa, víctimas, apoderados de víctimas, qué sé yo. Incluso me atrevería a pensar que hasta para el mismo juez, que es en últimas el que termina, por ser el director del proceso, es el que termina decidiendo en qué evento se va a garantizar totalmente la publicidad o en qué evento se va a garantizar parcialmente esa publicidad o se va a restringir parcialmente. También dice que se puede restringir cuando la información que se vaya a ventilar pueda atentar contra intereses de seguridad nacional, qué sé yo, tal vez en temas donde estemos hablando de delitos relacionados con rebelión, sedición, cosas parecidas o tal vez distintas, pero donde se vea muy involucrado de una manera muy protuberante, muy evidente, intereses superiores de la nación. Y también trae otra salvedad que yo me atrevería a decir que es como la más frecuente, que dice que se podrá restringir la publicidad en aquellos eventos en donde la información que se vaya a ventilar pueda causar un daño psicológico a menores de edad que tal vez hayan sido víctimas dentro de esas actuaciones. Y por eso es que es frecuente que cuando estamos hablando de procesos penales que tengan que ver con delitos muy sensibles cometidos contra menores de edad, pues el juez, el operador jurídico, el director del proceso determine restringir ese principio de publicidad, tal vez total o parcialmente, dependiendo de la gravedad de lo que allí se vaya a ventilar. Respecto a este principio de publicidad, pues básicamente es útil y sobre todo para nosotros en el mundo académico, porque es el que nos permite tener acceso a todas estas discusiones, algunas de ellas muy relevantes, algunas de ellas muy novedosas, que se van dando al interior de ciertas actuaciones procesales y que de algún modo cambian un montón de paradigmas o que nos indican nuevamente cuál es la lectura correcta que le debemos dar a ciertas instituciones o la forma de operarlas nuevamente, haciendo algún tipo de transformaciones. Por eso hay veces uno cuestiona mucho la idea de que uno se acerque a un centro de servicios del sistema penal acusatorio colombiano, solicite algún registro de una determinada audiencia en un caso en el que uno no tiene ningún tipo de compromiso profesional, o de pronto cuando alguien está interesado en temas académicos, un estudiante de derecho, y le dicen: ¿y usted qué interés tiene? ¿Y usted qué parte es dentro del proceso? Usted tiene que justificarme cuál es su interés. Eso no debería ser un requisito absolutamente de nada. De hecho, cuando me lo exigen, a pesar de la inconformidad o la incomodidad que me causa, pues uno siempre tiene que hacer alusiones a este principio de publicidad, que dice que es que la actuación es pública. Cualquier ser humano, cualquier persona que se interese en esa actuación puede tener acceso a la misma sin ningún tipo de restricción. Eso para que lo tengan muy claro. Es frecuente que los estudiantes le dicen a uno: profesor, ¿y yo cómo hago? ¿Cómo tengo acceso a esa situación que usted me está diciendo? A esas audiencias que usted dice que son interesantes. En ese juzgado me dicen que yo tengo que acreditar un interés en el tema. No, acrediten simplemente la existencia del principio, fundamenten la solicitud en ese principio.
y no debería negárseles acceso absolutamente a nada. Y otro tema que vale la pena reflexionar respecto a este principio de publicidad es el tema de la virtualidad. Esa virtualidad que llegó a propósito de una coyuntura que estábamos viviendo a nivel mundial y que nos estaba poniendo en serios aprietos, serias dificultades para desarrollar normalmente las actividades que era necesario desarrollar, porque el aparato de administración de justicia no podía quedarse quieto a pesar de estar en esa coyuntura. Implementamos la virtualidad, lo hicimos de una manera, a mí me parece que muy correcta, logramos adelantar una gran cantidad de procesos, incluso logramos desatrancar un montón de procesos que venían atascados, ahí represados por un montón de dificultades de traslados de sujetos procesales e intervinientes, traslados de personas privadas de la libertad a las salas de audiencia, y todo eso lo logramos depurar en tiempo de pandemia, y hoy en día la virtualidad se viene abriendo paso y diciendo acá me quedo. Todavía son muchas las audiencias que se siguen desarrollando a través de la virtualidad. Es un poquito enrarecido el ambiente porque no se siente lo mismo que estar allí en esa sala de audiencias donde se llena uno de mística, donde el ambiente es tan distinto a como se vive a través de la virtualidad, pero al fin y al cabo por lo menos estamos logrando seguir adelante con todo esto, y ya aunque la pandemia terminó, pues hemos visto la utilidad que tiene para lograr desentrabar todas estas actuaciones y dar una respuesta pronta y oportuna al ciudadano, que es en últimas lo que más interesa. Es que no interesa tanto esa mística que vive el litigante, esos escenarios de desarrollo laboral en la sala de audiencias para el operador jurídico. Acá lo que más necesitamos es darle respuestas prontas al ciudadano, y todos tenemos que trabajar en esa línea. Pero respecto a la publicidad, que es lo que me llama, lo que me debe ocupar en el día de hoy, debo hacer mención a que eso sí no viene funcionando tan bien. ¿Por qué? Porque estas audiencias que se desarrollan virtualmente pues tienen unos vínculos de enlace que generalmente son distribuidos simple y llanamente entre los sujetos procesales, partes e intervinientes, y generalmente cuando de pronto uno permite o comparte ese acceso con terceras personas que pudieran tener interés en la actuación, lo que nos encontramos es que el operador jurídico se molesta, se incomoda con esa situación. En algunas oportunidades, pues bajo algunas justificaciones que tal vez tengan algún peso, en otras no tanto. Ellos dicen que se presta eso para que se sabotee mucho la audiencia, para que se abran micrófonos, para que se censuren algunas actuaciones, se celebren otras que no tienen por qué ser celebradas. Yo pienso que eso se supera fácilmente bloqueando micrófonos y que las personas puedan seguir el desarrollo normal de la audiencia, pero aún así los operadores jurídicos siguen muy quisquillosos con ese tema. Y cuando uno no ve mucho la necesidad de discutir tal inconveniente con el operador jurídico, pues uno más bien se lo reserva por aquello de que ¿para qué voy a entrar chocando, generando roces respecto a una situación que no es la más importante dentro del proceso, aunque sí es importante en algún grado, pero no es lo más relevante, lo más trascendental del proceso? Entonces uno muchas veces simplemente le hace la observación al juez de que las audiencias siguen siendo públicas a pesar de que estemos en la virtualidad, pero si el juez de todas maneras se muestra quisquilloso frente al tema, pues en últimas los litigantes hemos venido ya como dejando que ese tema se desarrolle tranquilamente, y más bien después lo que pedimos es copias de esos registros y los compartimos con nuestros clientes, con los familiares de nuestros clientes que quieran tener acceso a los mismos, con estudiantes que quieran saber cómo se desarrolla una específica problemática y demás. Pero mi criterio, para dejarlo absolutamente claro, es que a pesar de la virtualidad, las audiencias deben seguir siendo públicas, y todo aquel, sin importar el número de personas que sean, las calidades o las condiciones que tengan, todo el que se interese en el desarrollo de una audiencia en tiempo real
debería tener acceso a la misma, sin ningún tipo de restricción, salvo que se den una de estas circunstancias que el mismo artículo 18 de la Ley 906 de 2004 nos menciona como excepciones al principio de la publicidad. Luego viene el principio de concentración. Ese principio de concentración lo encontramos en el artículo 17 de la Ley 906 del año 2004, y básicamente ese principio de concentración a lo que apunta es a la continuidad en el desarrollo de una problemática que deba ser resuelta al interior del proceso penal. Voy a ver si soy capaz de hacerme entender de una mejor manera. Con ese principio de concentración, lo que buscamos es que una vez que se ponga de manifiesta una situación que deba ser objeto de respuesta, de resolución por parte del operador jurídico, lo ideal es que ese operador jurídico no se disperse en otros temas, en otras situaciones, hasta tanto no haya resuelto esta problemática. Y por eso es que el anhelo, y ojo con lo que estoy diciendo desde ya, el anhelo del esquema procesal de enjuiciamiento mixto con tendencia al acusatorio que implementamos en Colombia es que las audiencias se desarrollen de manera continua, que todos los problemas se resuelvan en un mismo día dentro de la sala de audiencias, que si eso no es posible, entonces que las problemáticas sean resueltas en audiencias consecutivas, día tras día, y que en los intervalos el juez no pierda su concentración en otros temas que sean ajenos a aquel que se tenga que resolver porque ya se puso de presente, de manifiesto ante su estrado. De entrada les tengo que decir, yo creo que sí, yo creo que es el principio o la norma rectora más vulnerada, más violentada de todo el esquema de enjuiciamiento criminal con tendencia a lo acusatorio que nosotros nos hemos trazado, que nosotros nos hemos planteado. Es completamente imposible que, a pesar de los avances que en los últimos tiempos hemos tenido respecto a un mayor número de despachos judiciales en materia penal, no damos abasto. Los despachos judiciales tienen unos cúmulos elevadísimos de trabajo y adicionalmente tienen que resolver otro tipo de acciones de carácter constitucional, como acciones de tutela, como habeas corpus, que tienen unos términos supremamente cortos para ser resueltos. Y en ese orden de ideas no es fácil que un determinado despacho logre cumplir activa y eficientemente con este principio de concentración. Generalmente y digamos que es una dinámica a la cual ya nos hemos ido acomodando todos, litigantes, fiscales, delegados del Ministerio Público también se volvieron muy comprensivos con esa situación, porque es que entendemos que no hay forma de materializar realmente ese principio, que el juez está ante una dificultad muy grande y que por ese cúmulo de trabajo que tiene, por esa cantidad exorbitante de procesos activos que tiene al mismo tiempo en su despacho, a todos les tiene que ir dando algún impulso en alguna medida para que no se le estanquen completamente. Entonces nos hemos vuelto absolutamente comprensivos, yo no diría tolerantes, sino comprensivos frente a esa situación. Sabemos que en la mayoría de los casos, tal vez por ahí haya excepciones que digan algo distinto, pero en la mayoría de los casos no es por negligencia del operador jurídico, sino por esa dificultad de orden real y práctico que tenemos en nuestra administración de justicia. De todas maneras, es bueno que quede ahí claro que el principio de concentración lo que busca es eso, busca que una vez que se ponga en consideración del operador jurídico una determinada situación para que sea resuelta, pues que el operador jurídico no suspenda la audiencia hasta tanto esta situación no sea resuelta, con todo lo que ello enmarca, garantizando el principio de réplicas, de contradicciones,
y la posibilidad pues de que él tome esa decisión. Respecto a este principio es bueno determinar o de una vez aclarar lo siguiente. Nosotros ya en alguna oportunidad mencionamos, esto no lo hemos visto todavía con la claridad que amerita, ya próximamente ya lo vamos a ver, pero por ahora mencionémoslo y traten de tenerlo ahí presente. Dentro de estos esquemas de enjuiciamiento criminal con tendencia a lo acusatorio, en el contexto colombiano nos vamos a encontrar dos categorías de jueces. Unos jueces que vamos a denominar jueces de control de garantías y otros jueces que vamos a denominar jueces de conocimiento. Dependiendo de la situación, de la problemática que se tenga que elevar ante la Administración de Justicia, van a ser competentes para resolverlas, unos o tal vez los otros. Pero es bueno que sepamos desde ya lo siguiente: para los jueces de control de garantías, todos los días y todas las horas son hábiles para darle continuidad a las audiencias y poder resolver las problemáticas que se ponen a su consideración. Obviamente sin colocarlos pues en situaciones que desbordan la capacidad humana. ¿Qué les quiero significar con esto? Que en la medida de las posibilidades, si el tema puede ser resuelto dándole continuidad, se le debe dar continuidad al tema a pesar de que ya estemos en horas nocturnas, a pesar de que ya estemos en horas de la madrugada, a pesar de que ya esté amaneciendo. Si el cuerpo resiste todavía ese grado de concentración que predica el principio, pues podemos hacer el esfuercito y tratar de darle continuidad al tema hasta que ya definitivamente sí sea difícil, porque necesitamos lo que es normal para el ser humano: alimentarnos, descansar, asearnos y demás. Cuando estamos en presencia de una problemática que está puesta a consideración de un juez de conocimiento, que más adelante vamos a ver cuáles son esas problemáticas, tenemos que tener desde ya presente la siguiente idea. Para el juez de conocimiento, los días hábiles solo son de lunes a viernes y solo serán hábiles en el horario judicial del distrito en el cual estemos manejando el tema, el caso, la causa. En el caso del territorio antioqueño, los distritos judiciales de Medellín y Antioquia funcionan en horario de 8 de la mañana a 12 del día, con un receso de 12 del día a 1 de la tarde, y a la 1 de la tarde vuelve y empieza el horario judicial entre la 1 y las 5 de la tarde. Entonces, cuando estamos en presencia de una problemática que sea objeto o que sea mejor de conocimiento de este tipo de jueces, el principio de concentración se tendrá que garantizar hasta que termina el horario judicial. Si de ahí en adelante no se ha alcanzado a resolver la problemática, pues lo ideal, el anhelo que tendríamos es que pudiéramos seguir profundizando, discutiendo y resolviendo el tema al día inmediatamente siguiente. Pero ya hemos dicho con mucha precisión que difícilmente a esto se le puede dar cumplimiento en la forma en la que fue pensada. Entonces nos tenemos que volver un poquito comprensivos con esa situación, y así nos toque sacrificar el tema de concentración, pero ahí tenemos pues el dato de hacia dónde apunta. ¿Por qué? Porque es que lo que queremos es que ese juez que tenga que resolver estas problemáticas pues no se disipe, no se pierda, no tenga que entrar en contacto con una problemática distinta que lo haga de pronto ya tergiversar ideas, combinar problemáticas desatendiendo lo que realmente debe ser objeto de resolución en el caso en el que estamos presentes. Esa es como la intención de ese principio. Vamos con el otro principio, que es el principio de contradicción. Ese principio de contradicción lo vamos a encontrar en el artículo 15 de la Ley 906 del año 2004. Ese principio de contradicción no es que no exista en la Ley 600 del año 2000, no, lo que pasa es que se manifiesta de manera distinta. Ya hace ratico decíamos, allá cuando hablábamos de los principios que son exclusivos de la Ley 600 del año 2000, cuando estábamos hablando del principio de permanencia de la prueba,
estábamos hablando de que allí también se garantiza el principio de contradicción, pero que ese principio de contradicción se manifiesta de una forma un poco distinta, empezando porque los sujetos procesales, las partes, no tienen las mismas potestades investigativas, ¿cierto? Desde ahí, pues, la manifestación es claramente distinta. Acá, cuando ya estamos en el esquema de enjuiciamiento criminal mixto con tendencia a lo acusatorio, de ese principio de contradicción, lo que tenemos que decir es que se manifiesta en todo su esplendor. Básicamente, el principio de contradicción lo que nos dice es que las partes, que en este caso van a ser Fiscalía y Defensa, gozan de las mismas prerrogativas, las mismas herramientas, los mismos insumos, no hay diferencia entre ellos. ¿Para qué? Para acreditar sus puntos de vista al interior del proceso. Gozan de las mismas alternativas, herramientas e insumos para obtener información que tenga vocación probatoria, a partir de la cual puedan estructurar, respaldar y sacar adelante sus respectivas teorías del caso. Tienen idénticas oportunidades para presentar a consideración de la Administración de Justicia planteamientos, tienen las mismas oportunidades o posibilidades para presentar alegaciones, para presentar recursos, para controlar las actuaciones, para controlar la práctica probatoria y demás. Entonces es bien significativo ese principio de contradicción, bien paradigmático mejor, respecto a la forma en la que se manifiesta en la Ley 600 del año 2000. Particularmente el principio de contradicción tiene una manifestación muy clara respecto a la práctica probatoria, que básicamente se desarrolla de la siguiente manera. Ambos sujetos procesales, Fiscalía y Defensa, tienen dos facultades importantísimas para garantizar el principio de contradicción. Esto lo vamos a ver mucho mejor en un acápite propio del curso de pruebas penales, pero desde ahora digamos lo siguiente: ambas partes en algún momento, que más adelante vamos a decir cuál es, en algún momento procesal tienen la facultad de conocer cuál es la información legalmente obtenida con vocación probatoria que tiene su contraparte, para poder determinar la forma correcta en la cual se va a comportar en el juicio oral. El defensor tiene la oportunidad de conocer qué es realmente con lo que cuenta la Fiscalía en la audiencia de formulación de acusación o dentro de los 3 días hábiles siguientes a la misma. Y de cara a ese conocimiento de esa información puede terminar de realizar sus actos de investigación. La Fiscalía tiene la facultad de conocer cuál es la información que tiene la defensa y que pretende llevar a juicio con vocación probatoria para respaldar su teoría del caso en la audiencia preparatoria. Y una vez conocida, ya la Fiscalía podrá determinar cómo va a ser su proceder en la gran audiencia del juicio oral. Fíjense que para garantizar esa contradicción es necesario previamente conocer qué es lo que tiene mi contraparte. Y conociendo lo que tiene mi contraparte, entonces yo ya estoy en una mejor posición para poder realizar, materializar, concretar ese principio de contradicción en el gran escenario del juicio oral. Hacia eso apunta la contradicción formalmente y materialmente cuando estamos hablando ya de la práctica probatoria. Y por último, el último principio que cobra una relevancia muy importante, que es de una operatividad muy clara y exclusiva de los esquemas de enjuiciamiento criminal que coexisten pero que son de tendencia acusatoria en el ordenamiento jurídico colombiano, es el principio de inmediación. Ese principio de inmediación lo vamos a encontrar en el artículo 16 de la Ley 906 del año 2004. Y básicamente, ¿hacia dónde apunta ese principio de inmediación? Muy sencillo. Apunta a la idea de que todas estas controversias, todas estas problemáticas que se van a poner de manifiesto en presencia del operador jurídico, se van a hacer precisamente en audiencia pública, en presencia de él. Él, el operador jurídico, el que está llamado a resolver, el que está llamado a aplicar el derecho, debe estar ahí, presente, en carne
y hueso en la sala de audiencias, sea una sala de audiencias física o sea una sala de audiencias virtual, con este tema de la virtualidad, pero debe estar presente. ¿Para qué? Para garantizar que es él el que está adquiriendo toda la información que se requiere, toda la información que se demanda para aplicar el derecho en forma correcta. En Ley 600, por ejemplo, eso no funciona de esa manera. En Ley 600 son innumerables los actos procesales que se realizan en presencia de un asistente, de un investigador, y que quedan ahí estampados en unas hojas de papel y que posteriormente el operador jurídico va y las lee, pero sin empaparse de manera extremadamente directa de lo que realmente está pasando. En este sistema penal con tendencia a lo acusatorio, lo que queremos es bien distinto. Lo que queremos es que el juez, por todos sus poros, para que suene de una forma muy gráfica, adquiera la información necesaria de todo cuanto está ocurriendo en ese escenario judicial, en esa sala de audiencias, para que esté en unas muy buenas condiciones de administrar justicia en forma correcta. Y esto sí que tiene relevancia cuando estamos hablando de la práctica probatoria. El sistema penal mixto con tendencia a lo acusatorio lo que quiere es que el juez esté presente en el momento en el que se está produciendo toda esa información, en el momento en el que se está practicando toda la prueba, para que de esa manera él quede en muy buenas condiciones de valorar esa prueba y poder tomar las decisiones que luzcan más correctas para aplicar el derecho. Por eso, ojo con esto, por eso es que decíamos que aquí en el sistema mixto con tendencia al acusatorio de Ley 906 del año 2004 y 1826 del año 2017 no opera, no aplica el principio de permanencia de la prueba, como si opera en la Ley 600 del año 2000. Aquí lo que vamos a aplicar es que todos esos actos de investigación que ya dijimos que los realiza la Fiscalía, pero que también dijimos que los puede realizar la defensa en virtud de esa igualdad de armas que los acompaña durante todo el proceso. Toda esa información que se recopila por ambos es simplemente una información que, si respetó criterios de legalidad, la vamos a denominar información legalmente obtenida. Pero esa información legalmente obtenida no la podemos denominar prueba, no es prueba. Simplemente es información legalmente obtenida que, dependiendo a las necesidades de las partes, dependiendo de que respalden sus teorías del caso, puede tener vocación de ser prueba. Pero ¿cuándo realmente vamos a poder decir que esa información legalmente obtenida, que tiene vocación probatoria, realmente va a mutar, va a cambiar su naturaleza y le vamos a poder decir prueba? Cuando estemos en la gran audiencia del juicio oral, enfrente del juez de conocimiento, y conforme a las pautas normativas para la práctica de cada medio de prueba, pues nosotros ahí mismo en la sala de audiencias hagamos aflorar toda esa información para que sea el juez ahí en presencia de todos los sujetos procesales y en contacto directo con la información que está aflorando, sea quien la perciba con esa inmediatez que le permita administrarla correctamente, valorarla, ponderarla juiciosamente y tomar la decisión que sea más justa para el proceso. Eso es una situación bellísima y completamente paradigmática que marca una diferencia radical y extrema con la Ley 600 del año 2000. Muchachos, tal vez quede por ahí pendiente alguna situación particular, pero en todo caso estimaría yo que tal vez sea de un protagonismo secundario. Aquí hemos analizado los principales principios que, conforme a esas dinámicas de cada uno de estos esquemas de enjuiciamiento criminal, operan de manera exclusiva en uno o en otros. Faltaría simplemente hablar de la Ley 1826 de 2017, y yo creo que ya ustedes se están acostumbrando un poquito a que, como colofón de la charla, yo exprese simplemente lo siguiente. Todo lo que acabamos de mencionar, de decir respecto a principios que operan de manera exclusiva en la Ley 906 de 2004,
se hará extensivo a la forma en la que se tienen que analizar, se tienen que validar, tienen que operar estos mismos principios en la Ley 1826 de 2017, porque recuerden que ambos esquemas procesales obedecen a una misma filosofía, a una misma principialística y a una estructura muy similar. Ambos son esquemas procesales mixtos con tendencia a lo acusatorio. Bueno, muchachos, los dejo por hoy. Espero que les haya servido esta charla. Un abrazo.